Llevas años viviendo pendiente de lo que piensan los demás, ajustando lo que dices, lo que haces, incluso lo que eres, para no incomodar a nadie. Y lo más curioso de todo es que nadie te lo pidió. Hoy vas a conocer los 10 principios de la filosofía estoica que te van a ayudar a dejar de hacer eso. No son teorías bonitas para colgar en la pared, son ideas que si las aplicas, cambian la forma en que te levantas cada mañana. Pero hay un principio que está al final de este vídeo que es diferente a todos los demás. Uno que los estoicos consideraban la base de todo lo anterior. Sin él, los otros 9 no sirven de nada. Quédate hasta el final. Lo vas a entender todo. Pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Lo que depende de ti. Imagina que estás cargando una mochila. Vas caminando con ella a la espalda y pesa mucho, mucho más de lo que debería pesar para el camino que tienes por delante. Pero cuando la abres y miras dentro, la mitad de las cosas que hay ahí no son tuyas. Las metiste tú, sí. Nadie te obligó, pero no te pertenecen. Son la opinión de tu jefe sobre cómo te desenvolviste en aquella reunión, el comentario de tu vecino sobre tus decisiones, la cara que puso alguien cuando hablaste en público, la valoración de un desconocido en redes sociales, la interpretación que hizo fulano de algo que dijiste sin pensar. Peso que no te corresponde, peso que llevas igualmente. Ahí está el problema, y ahí está también la solución, aunque al principio no lo parezca. Los filósofos estoicos tenían un concepto para esto que llevan siglos trabajando. Lo llamaban la dicotomía del control. Suena técnico, lo reconozco, pero es de una sencillez que duele. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no dependen de ti. Y mezclarlas, tratarlas como si fueran del mismo tipo, es la raíz de casi todo el sufrimiento innecesario que experimentas a diario. Lo que depende de ti, tus decisiones, tu esfuerzo, tu actitud, cómo respondes ante lo que te pasa, qué haces con lo que te ocurre, lo que no depende de ti, lo que la gente piense, lo que digan, cómo te interpreten, si te aprueban o no, si aplauden o critican, si entienden o malinterpretan. Parece obvio cuando lo lees así escrito. Pero fíjate cuánto tiempo llevas esta semana pensando en cómo te habrán visto, en si habrás caído bien, en qué interpretarán de algo que dijiste, en si deberías haber dicho aquello de otra manera. Tiempo real, energía real, dedicada a algo que escapa por completo a tu control. Tiempo que le robaste a algo que sí podrías haber hecho, a algo que sí podría haber cambiado algo. El problema no es que te importe lo que piensen los demás. Eso es humano, está en nuestra naturaleza social. El problema es cuando ese cuidado se convierte en obsesión, cuando dejas de tomar decisiones propias porque antes necesitas el visto bueno de alguien que, casi con toda probabilidad, está demasiado ocupado pensando en lo que piensas tú de él. Así funciona esto, por cierto. Todo el mundo mirándose unos a otros esperando validación y nadie mirando hacia adentro. Es como una sala llena de gente que espera que alguien empiece a aplaudir para aplaudir ellos también. Nadie sabe muy bien por qué aplaude. Solo sabe que aplaude porque los demás aplauden. La pregunta que tienes que empezar a hacerte no es ¿qué pensarán de mí? La pregunta es ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, trabájalo, mejóralo, ponle energía. Si la respuesta es no, suéltalo. No con indiferencia fingida, no con esa frialdad de quien dice que no le importa nada, pero en realidad le importa todo. Suéltalo con la claridad calmada de quien sabe dónde empieza y dónde termina su responsabilidad real. Enfocar tu energía en lo que puedes controlar no es egoísmo, no es desconexión del mundo. Es la decisión más inteligente y más compasiva contigo mismo que puedes tomar, porque es la única que produce resultados reales. La única que mueve algo, la única que avanza. Todo lo demás es gastar energía en el viento, y el viento, por mucho que empujes, no se mueve donde tú quieres. El hombre que aprende a soltar lo que no puede cambiar descubre que tenía mucho más poder del que imaginaba, y si ya cuesta tanto gestionar lo que sí puedes controlar, ¿qué pasa cuando el problema está en cómo interpretas lo que ocurre? Porque eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Y te va a cambiar la forma de ver las críticas para siempre. Lección 2.
El juicio es más importante que la opinión externa. Alguien dice algo sobre ti, un comentario, quizás con intención, quizás sin ella, quizás justificado, quizás no, quizás te lo dicen a la cara, quizás te llega de rebote por alguien que lo escuchó, da igual el formato. El caso es que en ese momento algo se activa dentro de ti, algo se tensa, algo se contrae, algo duele o arde, y empiezas a darle vueltas, una vuelta, 2, 10, y cuando te quieres dar cuenta, llevas media hora en bucle con lo mismo. Pero aquí hay algo que casi nadie se para a ver. El comentario no te hizo daño. Lo que te hizo daño fue lo que tú hiciste con él. Espera, para. No te estoy diciendo que lo que sientes no es válido. No te estoy diciendo que seas de piedra. Te estoy diciendo algo más importante y más útil, que tienes más poder del que crees sobre cómo te afecta lo que viene de fuera. Mucho más del que te han enseñado a creer. Los estoicos lo entendían con una claridad que todavía hoy resulta incómoda para mucha gente. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio entero y aún así encontraba tiempo para sentarse a pensar con esta honestidad, lo decía de una manera directa: entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio. Ese espacio no es pequeño, ese espacio eres tú, tu interpretación, tu juicio, tu decisión de qué hacer con lo que llega. Piénsalo como el sonido en una habitación. El sonido llega, siempre llega, no puedes evitar que llegue. Pero lo que determina si hace eco, si rebota durante horas, si se amplifica hasta hacerse insoportable, es la habitación. Si cambias las paredes, cambia el eco. Si cambias cómo procesas lo que escuchas, cambia el efecto que produce en ti. Y tú eres la habitación. Cuando alguien te critica, tienes varias opciones. Puedes analizar si hay algo útil en ese comentario, extraerlo como quien saca oro de la arena y desechar el resto sin drama. Puedes preguntarte si esa persona tiene la autoridad moral, el conocimiento suficiente, la perspectiva necesaria para opinar sobre lo que te está diciendo. Puedes también simplemente decidir que ese comentario no merece más de 3 segundos de tu atención y dejar que pase como pasa una nube por el cielo. Lo que no te conviene, lo que casi siempre hace la mayoría, es absorber el comentario sin filtrarlo, darlo por válido de manera automática, sin cuestionarlo, convertirlo en una historia que empiezas a contarte sobre quién eres y cuánto vales. Porque las palabras de los demás no te definen. Tu interpretación de esas palabras tampoco te define. Lo que te define, lo único que de verdad dice algo sobre ti, es lo que decides hacer a partir de ahí. Cambiar la forma de interpretar no significa volverse insensible ni construir un muro alrededor de ti. Significa volverse más inteligente emocionalmente. Significa aprender a hacer la pausa, a no reaccionar en caliente, a preguntarte, antes de que la ofensa se instale y se quede a vivir, simplemente esto merece mi atención. La mayoría de las veces, la respuesta honesta es no. Y esa respuesta, cuando la puedes dar con calma y sin drama, sin necesitar demostrar nada a nadie, es una de las formas más poderosas de libertad que existen. Porque significa que has recuperado el control del único territorio que siempre fue tuyo, tu interior. No sufras por lo que no puedes controlar. Y si algo depende de ti, corrígelo, pero no con angustia, con acción. Bien, ya sabes que las críticas no tienen el poder que creías, pero hay algo todavía más profundo, porque si sigues necesitando que los demás aprueben lo que haces, el problema no está en las críticas, está en algo anterior, está en para qué vives. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lección 3. La virtud por encima de la aprobación. ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que era lo correcto y aún así te has sentido incómodo porque no le gustó a alguien? ¿Alguna vez has dicho una verdad clara, sin malicia, y luego has pasado horas pensando si deberías haberla callado? No porque estuvieras equivocado, no porque le hubiera hecho daño a nadie, sino simplemente porque alguien frunció el ceño, porque alguien puso cara de no estar de acuerdo. Si la respuesta es sí, bienvenido al club más grande del mundo, el club de los que saben lo que quieren decir pero esperan permiso para decirlo. Pero vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿En qué momento decidiste que la aprobación de los demás valía más que tu propio criterio? ¿Cuándo pasó eso? ¿Fue consciente?
¿Lo decidiste tú o simplemente fue pasando sin que nadie te preguntara? La filosofía estoica tiene una respuesta muy clara para esto y no tiene rodeos. La única medida real de tus acciones es la virtud, es decir, actuar según tus valores, con integridad entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, no según lo que aplaude la galería, no según lo que da más likes, no según lo que evita el conflicto a corto plazo. Y aquí hay algo que cuesta aceptar, pero que libera mucho cuando lo haces de verdad. La aprobación social es inestable por naturaleza. Lo que hoy gusta, mañana incomoda. Lo que hoy es aplaudido, pasado mañana es cuestionado por las mismas personas que aplaudían. Las tendencias cambian, los grupos cambian. Lo que se considera aceptable cambia. Si construyes tu identidad sobre los aplausos, estás construyendo sobre arena movediza. No importa cuánto construyas, no hay base, piénsalo como una brújula. Tienes una brújula en la mano que siempre apunta al norte. Ese norte es tu sistema de valores, tus principios, lo que para ti es correcto e incorrecto, con independencia de lo que diga el entorno. Ahora bien, si cada vez que alguien opina algo diferente, tiras la brújula al suelo y empiezas a girar en círculos buscando su aprobación, ajustando tu rumbo a su estado de ánimo, cambiando de dirección según el viento de turno, ¿a dónde crees que vas a llegar? No a ningún sitio tuyo, desde luego. Evaluarte por tus acciones, no por los aplausos que generan, es una de las ideas más liberadoras que existen. También es una de las más difíciles de poner en práctica, porque llevamos años condicionados a buscar el reconocimiento externo como señal de que vamos bien. El problema es que esa señal no es fiable, depende de demasiadas variables que tú no controlas. Hay una diferencia enorme entre ser valorado y necesitar ser valorado. Ser valorado es agradable, es humano, no hay nada de malo en ello. Necesitar ser valorado para sentirte suficiente, para poder seguir adelante, para saber que lo que haces tiene sentido, eso es una trampa. Una trampa con una puerta siempre abierta que nunca te deja del todo dentro ni del todo fuera. La persona que vive según sus principios no necesita convencer a nadie, no necesita justificarse ante cada decisión, no necesita gestionar la opinión de los demás como si fuera su trabajo a tiempo completo. Tiene algo mejor, coherencia, y la coherencia con el tiempo genera algo que ningún aplauso puede darte, respeto propio. El tipo de respeto que no se pide, el que simplemente está ahí porque te lo has ganado tú solo, en silencio, con cada decisión que tomaste alineada con lo que creías, porque al final del día, cuando te quedas solo con tus pensamientos, antes de dormir, la única opinión que no puedes ignorar, la única que realmente te importa aunque no quieras admitirlo, es la tuya. El carácter es lo que eres cuando nadie te está mirando. La popularidad es solo lo que proyectas cuando todos te miran. Vivir según tus valores es el cimiento. Pero hay un paso práctico que mucha gente salta: aprender a identificar qué opiniones ni siquiera merecen un segundo de tu energía, porque no todas las críticas son iguales, y saber diferenciarlas cambia todo. Eso es lo que viene ahora. Lección 4. La indiferencia ante lo que no añade valor. Hay un error muy común que comete la gente cuando intenta dejar de preocuparse por las opiniones ajenas. Intentan ignorar todas por igual. Construyen una especie de muro y deciden que nada de lo que venga de fuera les va a afectar. Y eso no funciona. No funciona porque es una postura forzada, artificial, y porque además es una tontería. Hay opiniones que sí merecen atención. El feedback sincero de alguien que te conoce bien y quiere lo mejor para ti. La crítica constructiva de alguien con más experiencia o más perspectiva que tú en un área concreta. La perspectiva de alguien que te señala un punto ciego que tú solo no puedes ver. Esas opiniones tienen valor. Ignorarlas sería privarte de algo útil. El problema no es escuchar. El problema es escuchar sin filtro. Tratar todas las opiniones como si tuvieran el mismo peso. Como si el comentario de un desconocido que te conoce de nada valiera lo mismo que la reflexión de alguien que ha estado a tu lado en los momentos importantes. No es así, y actuar como si lo fuera es un error que te cuesta mucha energía. La filosofía estoica no propone que seas una isla desconectada del mundo, propone que desarrolles criterio, que antes de que una opinión te afecte de verdad,
pase por un filtro honesto, un filtro que se hace con preguntas simples. ¿Quién lo dice? ¿Desde qué lugar lo dice? ¿Tiene base real o es una reacción emocional proyectada? ¿Me aporta algo útil con lo que pueda crecer o simplemente me hace sentir mal sin ningún propósito? Imagina que tienes un colador en la mano. Todo lo que llega desde fuera, todo el ruido del mundo, tiene que pasar por ese colador antes de entrar en ti. Lo que tiene sustancia, lo que tiene grano, lo que puede alimentarte de alguna manera, se queda. Lo que no tiene nada de eso, el ruido de fondo, los comentarios sin fundamento, las opiniones motivadas por la envidia, el aburrimiento o el mal día ajeno, cae, sin drama, sin necesidad de pronunciarte, sin tener que defenderte, simplemente cae. Porque la verdad es que una gran parte de las opiniones que te afectan no tienen ningún fundamento sólido. Son reacciones, proyecciones, reflejos del estado interno de quien las emite más que un análisis real de lo que tú haces o de quién eres. A veces, simplemente, el mal día de otra persona materializado en palabras que te encuentran a ti en el camino. Y dedicarle tu energía, tu atención, tu tiempo, a eso es como intentar construir una casa sobre el agua. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerces en justificarte o en responder, no hay base, no hay nada sólido que sostenga ese esfuerzo. Aprender a ignorar no es aprender a ser frío ni a ser arrogante. Es aprender a ser selectivo con algo muy valioso que tienes en cantidad limitada, tu atención. Es reconocer que no todo merece recibirla. Es saber distinguir entre la crítica que te hace mejor y el ruido que solo te distrae de lo que de verdad importa. Desarrollar esa calma ante el juicio ajeno no ocurre de un día para otro. Es un ejercicio constante, como cualquier cosa que valga la pena. Pero cada vez que aplicas el filtro, cada vez que dejas pasar lo que no suma sin que te quite el sueño, te vuelves un poco más libre, un poco más dueño de tu propio espacio mental. Y ese espacio, una vez que lo recuperas, no quieres volver a cedérselo a cualquiera que llegue con una opinión. No toda voz que llega desde fuera merece una silla dentro de tu cabeza. Ya tienes el filtro, pero a veces, aunque lo apliques, algo sigue pesando más de lo que debería. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando a ciertas cosas una escala que no les corresponde. El siguiente capítulo te va a cambiar la perspectiva de manera literal. Lección 5. La perspectiva de la insignificancia. Esto puede sonar un poco duro al principio, incluso puede que te genere rechazo, pero quédate, porque es una de las ideas más liberadoras que vas a leer hoy, si le das la oportunidad de llegar hasta el fondo. La mayoría de cosas que te preocupan del qué dirán, no importan, no dentro de 10 años, no dentro de 10 meses, en muchos casos, ni dentro de 10 días. La opinión que alguien tiene de ti en este momento, el comentario que alguien hizo el martes pasado, la cara que puso alguien en aquella conversación, todo eso se borrará de la memoria de esa persona mucho antes de que tú dejes de darle vueltas. Eso, si es que alguna vez ocupó realmente un lugar central en su cabeza, que probablemente tampoco. Los estoicos practicaban algo que llamaban la vista desde arriba. Se imaginaban alejándose de su situación actual, subiendo de perspectiva, hasta ver la escena desde una distancia tan grande que los detalles que parecían enormes se volvían diminutos. Marco Aurelio, en sus reflexiones personales, se recordaba a sí mismo que incluso los emperadores más poderosos, los más admirados, los más temidos y criticados de la historia, habían caído en el olvido con el tiempo, que sus nombres, cuando se recordaban, se pronunciaban sin la carga emocional que ellos mismos llevaron en vida. Si eso le pasaba a un emperador de Roma, ¿qué crees que va a pasar con la opinión que fulano tiene de ti en este preciso momento? No es nihilismo. No te estoy diciendo que nada importa y que todo da igual y que da lo mismo lo que hagas. Te estoy diciendo algo más preciso y más útil, que el tamaño que le das a los problemas sociales, a las opiniones ajenas, a lo que dijo alguien ayer o a lo que pensará otro mañana, casi nunca se corresponde con su importancia real. Hay una desproporción enorme entre el espacio que ocupan en tu cabeza y el espacio que ocupan en la realidad. Piénsalo mirando el cielo de noche. Ves millones de estrellas. Cada una de ellas es un sol. Muchas de ellas son miles de veces más grandes que el nuestro.
La luz que ves tardó años, décadas, siglos en llegar hasta tus ojos. Tu problema de hoy, la opinión que alguien tiene sobre algo que hiciste, vista en esa escala, es literalmente imperceptible. No porque no sea real para ti, sino porque el universo tiene una proporción que a veces conviene recordar para no perderse en lo pequeño. ¿Y para qué sirve esto en el día a día concreto? Para hacer la pregunta correcta antes de gastar energía. Cuando algo te preocupa, cuando una opinión ajena empieza a ocupar demasiado espacio en tu cabeza, pregúntate, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Dentro de 5? Si la respuesta honesta es no, tienes una señal muy clara de que la energía que le estás dedicando es enormemente desproporcionada respecto a su peso real. Recordar lo breve que es la vida no es un pensamiento triste, no es resignación. Es un recordatorio de que el tiempo es el único recurso que se gasta sin posibilidad de recuperación y que gastarlo en la gestión de opiniones ajenas que no van a importar en absoluto es, en términos reales, un derroche extraordinario. La perspectiva no te quita el dolor inmediato de una crítica, no funciona como anestesia instantánea, pero sí te ayuda a no instalarte en ese dolor, a no construir una casa ahí. Te ayuda a reducir el volumen de algo que sin perspectiva sonaría ensordecedor, hasta dejarlo en un ruido de fondo que ya no dirige tus pasos. Y cuando el volumen baja, puedes volver a escucharte a ti. Dentro de 100 años, nadie recordará lo que dijiste ni lo que callaste, solo quedará lo que construiste. Reducir la escala de los problemas está bien, pero si tus emociones se disparan igual, de poco sirve la perspectiva intelectual. El verdadero reto no es entender el problema, es aprender a no ser arrastrado por él. Y ahí es exactamente donde entra el siguiente capítulo. Lección 6. El control de las emociones. Nadie te está pidiendo que seas una estatua, que no sientas, que respondas a todo con la cara plana de quien ha apagado su parte humana y funciona con la frialdad de una máquina. Eso no es lo que buscamos aquí. Y además, no funcionaría. Porque las emociones no desaparecen por ignorarlas, solo cambian de forma y buscan otra salida. Eso no es control emocional, eso es represión. Y la represión, tarde o temprano, siempre cobra factura. El control emocional en el sentido estoico, el control real y útil, es otra cosa completamente diferente. Es reconocer lo que sientes sin negarlo, sin avergonzarte de ello, sin fingir que no está ahí. Y aún así, a pesar de sentirlo, decidir cómo actúas. Hay una diferencia enorme, práctica y cotidiana, entre sentir rabia y actuar desde la rabia, entre sentir vergüenza y dejarte paralizar por ella, entre sentir miedo al juicio y permitir que ese miedo dicte tus decisiones. La emoción llega, sí, siempre llega. Lo que decides hacer con ella, eso es tuyo. Piénsalo como el mar. Las olas llegan, siempre llegan. No hay manera de detenerlas, no es tu trabajo detenerlas, pero puedes aprender a no lanzarte de cabeza a la primera ola grande que ves sin mirar si hay rocas debajo. Puedes aprender a observar el mar desde la orilla antes de entrar. Puedes aprender a nadar con las olas en lugar de contra ellas. Una de las prácticas más poderosas que existe para esto es tan simple que parece ridícula cuando la escuchas por primera vez. Hacer una pausa, 1 segundo, 5 segundos, el tiempo suficiente para que el primer impulso, que casi siempre es el menos inteligente, pase, y puedas responder desde un lugar más claro, más tuyo, menos reactivo. Cuando alguien dice algo que te duele, o que te enfurece, o que te hace sentir atacado, la reacción inmediata rara vez es la mejor. Casi siempre amplifica el problema, casi siempre dice más sobre tu estado emocional en ese momento que sobre la situación real, y casi siempre te deja en una posición peor de la que estabas antes de abrir la boca o de enviar ese mensaje. La pausa no es debilidad, la pausa es estrategia, es el espacio que separa la persona que reacciona de la persona que responde. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el resultado. La serenidad interior que describían los estoicos no es un estado de anestesia emocional, no es vivir en un estado de calma artificial, donde nada te toca. Es la capacidad de estar en medio de la tormenta sin perder el rumbo. Es ser el punto quieto en el centro del torbellino.
ese lugar que no se mueve aunque todo gire alrededor. Y esa serenidad se construye con práctica, con pequeñas decisiones cotidianas de no reaccionar, de no echar más gasolina al fuego, de elegir la respuesta en lugar de dejarte llevar por el reflejo automático. Cada vez que haces eso, cada vez que eliges la pausa en lugar de la reacción, estás entrenando algo. Estás construyendo una versión de ti que es más difícil de desestabilizar. Cultivar esa calma no significa que dejes de importarte las cosas. Significa que te importas lo suficiente a ti mismo como para no permitir que lo externo te gobierne. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una te deja sin vida, la otra te devuelve el control de la tuya. El que domina su reacción en el peor momento, domina su vida en todos los demás. Mantener la calma está bien, pero la calma sin disciplina es frágil, se rompe cuando más falta hace. Lo que de verdad te protege no es una emoción controlada en un momento aislado. Es un carácter que has construido con el tiempo, ladrillo a ladrillo. Y de eso va el siguiente capítulo. Lección 7. La práctica de la autodisciplina. ¿Sabes qué diferencia a alguien que logra mantenerse firme ante la presión social, que no cede cada vez que el entorno le empuja en una dirección que no quiere tomar, de alguien que cede constantemente y luego se arrepiente? No es la personalidad con la que nació, no es que uno tenga más fuerza de voluntad de serie que el otro, como si fuera una característica genética que te toca o no te toca en el reparto. La diferencia casi siempre es lo que han hecho con su tiempo cuando nadie los miraba. Lo que han construido en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento externo. La autodisciplina es eso. No es un estado de gracia que tienes o no tienes. Es una práctica. No es algo que eres, es algo que haces. Todos los días, en los momentos cómodos y en los incómodos, cuando hay ganas y cuando no las hay. Cuando los filósofos estoicos hablaban de fortaleza de carácter, no se referían a nada abstracto ni poético. Se referían a decisiones concretas, repetidas en el tiempo, que acaban construyendo una forma de ser. Una manera de estar en el mundo que no depende del clima externo. Cada vez que actúas correctamente cuando nadie te lo va a reconocer, estás construyendo algo. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer aunque cueste y aunque no haya nadie mirando, estás construyendo algo. Cada vez que eliges no buscar la validación de otro y confías en tu propio criterio, aunque sea más incómodo, estás construyendo algo. El carácter no se forma en los momentos grandes, en los dramáticos, en los que todo el mundo está mirando y el contexto lo exige. Se forma en los pequeños, en los cotidianos, en los que nadie va a recordar ni a mencionar. En la suma invisible de todos esos momentos en que elegiste de una manera determinada sin que nadie te lo pidiera. Piénsalo como un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Si lo ejercitas con constancia, con paciencia, con la humildad de saber que los resultados no llegan de un día para otro, crece, se vuelve más fuerte. Y cuando llega el momento difícil, cuando alguien te presiona, cuando el entorno espera que cedas, cuando la opinión ajena tira de ti con fuerza, ese músculo responde. No porque hayas decidido ser fuerte en ese instante concreto, sino porque llevas tiempo siéndolo en silencio, en los momentos que nadie vio. La confianza en uno mismo no viene de los halagos, no viene de los comentarios positivos ni de los aplausos, viene de los hábitos, de saber que has cumplido lo que te propusiste, que has actuado según tus valores incluso cuando era más fácil no hacerlo, que no te has traicionado para quedar bien ante alguien cuya opinión, en el fondo, no cambia nada real en tu vida. Esa es la confianza que no se tambalea con una crítica, porque no está construida sobre lo que otros dicen de ti, sino sobre lo que tú sabes de ti, sobre el registro interno de todo lo que has hecho y de cómo lo has hecho. Ese registro no lo puede falsificar nadie, no lo puede quitarte nadie, no depende de que alguien más lo reconozca o lo vea. Y eso, precisamente eso, es lo que nadie te puede quitar. La disciplina silenciosa es el cimiento que no se ve, pero es lo que impide que el edificio se derrumbe cuando llega el viento. La disciplina te da solidez. Pero hay algo que incluso las personas más disciplinadas tienen que aprender, y es esto, que no puedes agradar a todo el mundo.
y que intentarlo tiene un coste real que no vale la pena pagar. Eso es lo que viene, y es más importante de lo que parece a primera vista. Lección 8. La aceptación del desacuerdo. Vamos a hacer algo que puede resultarte incómodo al principio, pero que te va a liberar si lo dejas entrar de verdad. Acepta de una vez, sin condiciones ni matices, que hay personas que no van a estar de acuerdo contigo, que no les vas a caer bien, que van a tener una opinión diferente a la tuya, sobre ti, sobre tus decisiones, sobre cómo vives, sobre cómo hablas, sobre lo que priorizas, que van a interpretar lo que haces de una manera que no coincide en absoluto con tu intención. Y eso está bien, literalmente está bien. No es un problema que tengas que resolver, no es un error que tengas que corregir, no es una señal de que algo en ti falla. Es la condición natural e inevitable de vivir en un mundo con más de 8.000 millones de personas que tienen historias, experiencias y perspectivas completamente diferentes a la tuya. Los filósofos estoicos no buscaban el consenso universal, no intentaban ser queridos por todos, buscaban la coherencia interna. Y entendían con una claridad que incomoda que agradar a todos no solo es imposible matemáticamente, sino que intentarlo con seriedad compromete lo único que tienes garantizado, tu autenticidad, tu manera propia de ser, tu voz real. Porque cada vez que te doblas para encajar en la expectativa de alguien, cada vez que ajustas lo que piensas o lo que dices para no generar fricción, te alejas un poco de ti. No es dramático en un momento aislado, pero si lo haces con suficiente gente durante suficiente tiempo, llega un momento en que ya no sabes muy bien quién eres cuando no hay nadie mirando. Ya no sabes qué quieres de verdad, porque llevas tanto tiempo queriendo lo que otros esperan de ti, que perdiste el hilo de tu propio deseo. El desacuerdo, visto desde una perspectiva madura y honesta, no es una amenaza, es información. Te dice que eres una persona con criterio propio, con carácter definido, con algo real que decir. Las personas sin opinión no generan desacuerdo. Las personas sin presencia tampoco. Si alguien no está de acuerdo contigo, al menos es porque eres lo suficientemente real como para generar una reacción. El desacuerdo muchas veces es la sombra del carácter. Donde no hay sombra, no hay forma. Puedes mantener el respeto por alguien con quien no estás de acuerdo. Puedes escuchar una perspectiva diferente sin sentirte atacado ni amenazado. Puedes incluso aprender algo valioso de alguien con quien no compartes casi nada. Eso es madurez real, no la que se declama, la que se practica. Lo que no puedes hacer, sin pagarlo muy caro, es sacrificar tu autenticidad en el altar del agrado ajeno. Porque ese sacrificio no tiene fin. Siempre habrá alguien más que requiera otro ajuste, otra concesión, otra versión de ti que se adapte mejor a su imagen de cómo deberías ser. Si entras en ese juego, no hay salida, solo versiones cada vez más alejadas de ti mismo. El desacuerdo no te daña. Lo que te daña es no saber sostenerlo, no saber estar de pie frente a él sin sentir que necesitas resolverlo a cualquier precio. Aprende a estar ahí, tranquilo, firme, respetuoso, sin ceder lo que no debes ceder. Quien necesita que todos le den la razón, en el fondo no confía demasiado en la suya propia. Aceptar el desacuerdo libera, pero hay algo que sabotea todo lo anterior sin que casi te des cuenta: el hábito de vivir en el futuro, de anticipar críticas que no han ocurrido, de gestionar problemas que todavía no existen. El siguiente capítulo te devuelve al único momento que de verdad es tuyo. Lección 9. La atención al momento presente. Una de las formas más silenciosas y efectivas de sufrir innecesariamente es esta: inventarse problemas. Y lo más curioso es que casi todos lo hacemos sin darnos cuenta, con una habilidad extraordinaria. No te lo digo con ironía condescendiente, te lo digo porque es algo que hacemos todos, sin excepción en alguna medida. Proyectar escenarios que todavía no han ocurrido, anticipar la reacción de alguien ante algo que aún no ha pasado, construir en la cabeza conversaciones enteras, completas con sus respuestas y sus consecuencias y sus réplicas sobre situaciones que quizás nunca se materialicen, ensayar el problema antes de que exista. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para el viaje temporal.
Puede ir al pasado a revivir con detalle lo que dolió, añadiendo cada vez más capas de interpretación. Y puede ir al futuro a preocuparse por lo que podría doler, construyendo escenarios de desastre con una creatividad digna de mejor causa. Y mientras hace esos viajes de ida y vuelta entre el ayer y el mañana, el presente se queda vacío. Nadie lo habita. Los estoicos no usaban el término mindfulness con ese nombre moderno, pero practicaban exactamente eso: presencia. La idea de que el único momento en el que puedes actuar, decidir, responder y vivir de verdad es este, no el de ayer, que ya no existe, no el de mañana, que todavía no ha llegado, este momento, aquí, con lo que está frente a ti ahora mismo. Cuando te anticipas a una crítica imaginaria, cuando pasas tiempo preocupándote por lo que alguien podría pensar de algo que todavía no has hecho, estás gastando energía real, tangible, limitada, en un problema ficticio que quizás nunca llegue a existir. Estás dejando que algo que todavía no existe te quite el sueño, te quite la concentración, te quite la serenidad que sí podrías tener si estuvieras donde estás. Piénsalo como si llevaras paraguas todos los días del año, porque en algún momento podría llover. Llevas el paraguas, el impermeable, las botas de agua, preparado para el diluvio, y sale el sol. Y sigues cargando el peso del equipaje de lluvia, preparándote para la tormenta que no llega, sin poder disfrutar del sol que está ahí, frente a ti, ahora mismo, esperando que lo veas. Centrarte en lo que estás haciendo en este momento no es una técnica de relajación para los fines de semana. Es una decisión estratégica de alto impacto, porque en el presente es donde tienes influencia real. En el presente es donde puedes cambiar algo de verdad. En el presente es donde vives, si decides hacerlo. Reducir la preocupación por escenarios futuros no significa que no planifiques ni que no te prepares. Significa que no te instales en la preocupación como si fuera una forma de preparación. No lo es. La preocupación no te prepara para nada. Solo te agota para cuando llegue el momento real. La planificación dice: voy a pensar en esto de manera concreta, tomar una decisión y actuar. La preocupación dice: voy a darle vueltas a esto indefinidamente sin llegar a ninguna conclusión ni a ninguna acción. Una te mueve, la otra te paraliza. Vuelve aquí, vuelve ahora. Este momento es el único que tienes garantizado y lo estás dejando pasar mientras ensayas el siguiente. Mientras ensayabas el problema en tu cabeza, la vida siguió pasando sin pedirte permiso. Ya tienes las herramientas, ya entiendes el mecanismo pieza por pieza, pero todo lo que has leído hasta ahora lleva a un solo lugar. Un lugar al que muchos aspiran pero pocos llegan de verdad porque no terminan de dar el último paso. El último capítulo es el que lo une todo. No lo dejes pasar. Lección 10. La libertad interior. Llega el momento de hablar de libertad, pero no de la que se anuncia en discursos, no de la que aparece en las pancartas, de la otra, de la que no tiene forma visible, de la que nadie puede darte ni quitarte porque no vive en ningún lugar externo a ti. La libertad interior. Puedes tener todas las comodidades del mundo, un trabajo reconocido, una vida que desde fuera parece perfecta y ser esclavo de lo que piensa cada persona que entra por la puerta. Puedes tenerlo todo en términos materiales y vivir en una prisión invisible de validación constante, ajustando cada movimiento según el estado de ánimo de los demás. Y puedes, al contrario, tener una vida sencilla, sin grandes reconocimientos públicos, sin la validación del entorno y ser profundamente libre, profundamente en paz. Esa es la paradoja que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años con una lucidez que sigue siendo difícil de superar. La verdadera libertad no está en las circunstancias externas, está en la relación que tienes contigo mismo, en la calidad de esa relación. En si confías en ti o no, en si te respetas o no, en si vives desde dentro hacia afuera o al revés. No depender de la aprobación de otros para sentir que vales no es arrogancia, no es soberbia, no es creerse mejor que nadie. Es la forma más honesta y más madura de respetarte. Porque cuando necesitas el aplauso constante para sentirte bien, para sentirte suficiente, para poder seguir adelante, estás cediendo el control de tu bienestar emocional a personas que ni siquiera conocen tu historia completa.
que no saben lo que has tenido que superar para estar donde estás, que no tienen acceso a todo lo que eres. ¿Tiene sentido ceder ese control a alguien así? Piénsalo como construir tu casa. Puedes construirla sobre lo que digan los demás, ajustando los cimientos cada vez que alguien cambia de opinión, levantando paredes según las expectativas ajenas. Eso es construir sobre arena movediza. No sabes cuándo va a hundirse, porque depende de variables que no controlas. O puedes construirla sobre tus propios principios, sobre el conocimiento sólido de quién eres y qué valores guían tus decisiones. Eso es roca. Eso aguanta cuando llega la tormenta. Eso sigue en pie cuando el viento sopla fuerte. Construir una identidad basada en tus principios no es un proceso rápido ni espectacular. No es algo que pase en un fin de semana de retiro espiritual ni después de leer un libro. Es un trabajo de todos los días. Es la suma de cada decisión pequeña tomada con coherencia, de cada momento en que elegiste actuar según lo que crees correcto aunque nadie te lo reconociera, de cada vez que dijiste no a algo que no te correspondía aunque fuera más fácil decir que sí, y el resultado cuando llega no es espectacular desde fuera. No hay aplausos, no hay ceremonia, no hay anuncio, es más silencioso que todo eso. Es simplemente que un día te das cuenta de que las opiniones ajenas ya no tienen el mismo peso que tenían, que escuchas, procesas, filtras y sigues tu camino sin que nada de eso te deje fuera de órbita, que la tranquilidad con la que vives no depende de que todos estén de acuerdo con tus decisiones ni de que todo el mundo te comprenda. Eso es la libertad interior. No es la ausencia de presión externa. La presión siempre va a existir. Es la independencia de esa presión. Es que llegue y no te mueva de donde estás. Y cuando llegas ahí, cuando de verdad llegas ahí con trabajo honesto y no con poses, hay algo que ocurre que es difícil de describir, pero que quienes lo experimentan reconocen de inmediato. Ya no vives para el marcador. Ya no esperas al final de cada día para ver cuántos puntos te han dado los demás. Ya no ajustas tu voz, tu presencia, tu forma de ser, según el estado de ánimo del público de turno. Ya no actúas en función de quién te está mirando. Simplemente eres, sin necesidad de justificarte, sin el peso constante de gestionar las percepciones ajenas, sin el agotamiento de mantener una versión de ti mismo diseñada para agradar. Eso es vivir. Lo demás, con todo el respeto, es actuar de cara a la galería. El día que dejé de necesitar que me aplaudieran fue el día que empecé a disfrutar de verdad lo que hacía. 10 capítulos, 10 ideas que los filósofos estoicos pusieron en práctica hace siglos, en contextos muy diferentes al tuyo, y que hoy, en este mundo donde todo el mundo tiene acceso a tu vida, a tu imagen, a tus opiniones, y donde la validación o el rechazo llega en tiempo real desde cualquier parte, son más necesarias que nunca. No te estoy pidiendo que te conviertas en un filósofo de manual, ni que adoptes una postura de indiferencia que no te sale natural, ni que te retires a meditar en una montaña alejado de todo. Te estoy pidiendo algo mucho más sencillo en teoría y mucho más difícil en la práctica, que empieces a tomar tus propias decisiones, que dejes de subcontratar el valor de lo que haces a personas que no son tú, que no tienen tu perspectiva y que no van a cargar con las consecuencias de tus elecciones. Diferencia lo que puedes controlar de lo que no y deja ir lo segundo sin culpa. Filtra lo que entra antes de que te afecte, porque no todo merece el mismo espacio. Actúa según tus valores aunque no genere aplausos, porque los aplausos se olvidan y el carácter se queda. Practica la pausa antes de reaccionar, porque la reacción impulsiva casi nunca es tu mejor versión. Sé disciplinado en silencio, porque el carácter se construye cuando nadie mira. Acepta el desacuerdo sin sentirte amenazado, porque es la señal de que tienes algo real que decir. Vive en el presente, en este momento, no en los escenarios futuros que fabrica tu cabeza, y construye tu libertad interior, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, todos los días. No es un camino cómodo, no te lo voy a vender así. Hay momentos en que seguir el propio criterio cuando todo el entorno empuja en otra dirección cuesta. Hay momentos en que la presión social pesa más de lo que debería. Hay días en que el filtro falla y algo entra que no debería haber entrado. Eso no es fracaso, eso es el proceso. Lo importante es volver, siempre volver, a ti,
a lo que sabes que eres cuando nadie te está mirando, a los valores que guían tus decisiones cuando no hay aplausos en juego. Y lo mejor de todo, lo que más me gusta de todo esto, ya sabías una parte importante de lo que acabas de leer. Solo necesitabas que alguien te lo recordara con claridad. Ahora ya no tienes esa excusa. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, deja de preocuparte por lo que no importa. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.